El presidente lleva varias semanas obsesionado con cuánto gano y qué tengo. Yo sé que lo hace para esconder que no puede explicar cómo su hijo se volvió millonario de la noche a la mañana sin trabajar. Pero en el camino, lo que está haciendo es calumniarme, porque dice que lo que yo tengo es fruto de la corrupción. Mire, presidente, sé que usted esto no lo entiende muy bien, pero se llama trabajo. Yo desde hace más de 20 años he tenido trabajos formales, a la vista de todos, espacios periodísticos que afortunadamente han contado con la preferencia de mucha gente. Los medios de comunicación para los que he trabajado están acreditados, son muy conocidos, me han depositado mis honorarios en transferencias bancarias, he pagado mis impuestos y con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida. Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido. Ese es usted. Yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de gobierno y presidente sin trabajar, reportando que no tenía ingresos. Ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo. Ese es usted. Yo no soy el que se mantiene con aportaciones que todos sabemos que son corrupción. Yo no soy el que no ha pagado impuestos. Yo no soy el que dice que no usa tarjetas de crédito, ni tiene créditos. Yo no soy el que trata de engañar con el cuento de que le alcanza con 200 pesos en la cartera. Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios. Yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá. Yo no soy ese. Ese es usted. Mire, yo puedo entender que a usted no le guste mi trabajo periodístico. Está en todo su derecho. Pero un dinero mal habido, un chayote, como se dice, no me lo va a encontrar. Bueno, ya no me lo encontró. Ya le dijeron que yo no soy así. Porque mire, presidente, yo no soy corrupto. De ese pie yo no cojeo. Pero eso usted lo sabe. Porque me ha mandado a investigar hasta por debajo de las piedras. ¿Y con qué se ha topado? Con que mis ingresos que tanto le molestan provienen de los medios de comunicación para los que he trabajado en mi vida. Eso es lo que dice usted mismo. No hay videos míos recibiendo dinero en efectivo clandestinamente. Hay de 2 hermanos suyos y de su secretario particular de ahorita y de su secretario particular de antes y del que era su secretario de finanzas. Yo no tengo que pedirle a un amigo empresario que simule un empleo para justificar una vida de lujos en el extranjero. No, esos son usted y su hijo. Y no voy a detenerme en contestarle otra vez que si infló los montos, que si exageró las propiedades, si me atribuye departamentos que no son míos, si un día dice que es un terreno grande y al día siguiente dice que no tanto, que si vale mucho, que luego siempre no. Eso es lo de menos. Los mexicanos ya estamos acostumbrados a sus datos falsos. Usted ha decidido usar todo su poder para calumniarme por venganza. Y con sus mentiras ha puesto en riesgo la seguridad de mi familia. Ha usado usted todo el poder del Estado para emprender una persecución contra un periodista, violar su vida privada, exhibir direcciones personales y ponerme a mí y a mi familia a merced de los delincuentes a los que usted trata con tanto cariño. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido desmentir un renglón de nuestras investigaciones. ¿O no vivía su hijo José Ramón en la casa gris de Houston? ¿No tenía una albercota de 23 metros? ¿La casa no era de un alto ejecutivo de una empresa petrolera a la que le han triplicado los pagos en su sexenio? ¿No era Pío, su hermano, el del video recibiendo dinero en sobres? ¿No era Martín, su otro hermano, el del otro video haciendo lo mismo? ¿No era su secretario Esquer, el del carrusel de cash? ¿No era su prima Felipa, la de los contratos en Pemex? No nos ha podido desmentir un párrafo, un renglón. Y eso lo tiene furioso, fuera de sí, con un apetito de venganza que no parece tener límites. El país tiene más masacres que nunca, matan más mujeres que nunca, matan más periodistas que nunca. Las ejecuciones son las más altas de la historia, la inseguridad está en niveles récord. La carestía desatada. Hace 20 años no había tanta inflación. La tortilla está más cara que nunca. El sistema de salud está colapsado y la corrupción ya lo salpica a usted y a su familia. Y usted
en vez de gobernar, decide cada día escalar y escalar y escalar los ataques en contra de un periodista que le está diciendo la verdad. Usted lo ha admitido públicamente. No me estaría atacando si no hubiéramos publicado los reportajes. Ese es el mensaje. Es el mensaje propio de un tirano. El que está bajo sospecha es usted. El que tiene que explicar cuánto tienen sus hijos y cómo lo obtuvieron de la noche a la mañana es usted. El que tiene que explicar cómo pasaron de clase medieros a millonarios en un par de años es usted. Usted es el que tiene que explicar qué negocios están haciendo, a cuántos amigos metieron a posiciones estratégicas del gobierno y qué beneficios están recibiendo de esto. Yo he estado haciendo mi trabajo, el trabajo de cualquier periodista, revisar al poder. Y usted ha estado tratando a toda costa de atacarme para que yo me doble y me calle. Pues no me voy a doblar y no me voy a callar. Usted se comporta como un autócrata que trata de silenciar a la prensa. Sepa que yo voy a seguir haciendo periodismo y voy a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. De lo que no quiere hablar el presidente y de lo que no quiere que hablemos es de las muchas crisis que hay en su gobierno. Y quizá la mayor de ellas, la mayor de estas crisis, es la de salud. El reportaje que hoy le presentamos revela un escándalo. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han caducado millones de medicamentos en las bodegas del Seguro Social, en los edificios del Seguro Social. Medicamentos que valen 18 mil millones de pesos tirados a la basura por negligencia, mientras papás y mamás pedían medicinas para sus hijos. Las medicinas caducaban en las bodegas del gobierno. Este es un reportaje de Ana Lucía Hernández, Montserrat Peralta y Julio Astorga. En medio del peor desabasto que se ha registrado en nuestro país, al Instituto Mexicano del Seguro Social le caducaron más de 134 millones de piezas de medicamentos en los últimos 3 años. La pérdida, reconoce el propio IMSS, supera los 18 mil millones de pesos. 18 mil millones de pesos. Esto es casi el total del presupuesto del INE para 2022 o de la pensión del bienestar para las personas con discapacidad. La consecuencia, esquemas incompletos, recaídas, complicaciones, muertes, miles de niños sin vacunas del cuadro básico, miles de personas sin tratamiento para enfermedades como cáncer y VIH. Mi hija ahorita tiene 1 año y medio. Desde la primera vacuna fue complicada, la BCG. Hubo desabasto en ese momento. Vas a la clínica y lo único que te dicen es no hay la vacuna. Venga la siguiente semana. Esto ocurrió en septiembre de 2020 con la vacuna BCG contra tuberculosis. Y en 2021 se repitió la historia, pero con la vacuna contra la varicela. Pues la tuve que comprar fuera por cuidar a nuestra hija. La vacuna me costó alrededor de 2,300 pesos. BCG, varicela. En el IMSS también pegó la mala distribución de vacunas contra la hepatitis A. Mi hija actualmente tiene 2 años y medio. Acudo yo a la clínica del IMSS. Me dicen, ¿sabes qué? No tenemos las vacunas que necesitas, que era varicela y hepatitis A. Pagué alrededor de 1,600. ¿Qué ocurría en el IMSS mientras ellos peregrinaron en las clínicas buscando las vacunas para sus hijos? De enero de 2019 a octubre de 2021, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información pública hecha por Latinos, al IMSS le caducaron en promedio 131,000 piezas de medicamentos al día. En total, 134 millones de piezas, de las cuales 14 millones corresponden a vacunas, casi todas del esquema básico. En otras palabras, de 18 mil millones de pesos tirados a la basura, 10 mil millones de pesos fueron en vacunas. Mi niño tiene 2 años, tiene desde los 6 meses que no le ponen sus vacunas. Pues siempre el pretexto de que pues no hay. Vacuna BCG contra tuberculosis. Casi 700,000 piezas caducadas, con un valor aproximado, según el IMSS,
de 150 millones de pesos. Vacuna contra varicela, mismo periodo, 63,000 piezas caducadas, poco más de 21 millones y medio de pesos. Hepatitis A, 42,928 piezas caducadas, equivalentes a 6 millones y medio de pesos. Esta negligencia podría ser fatal. Que todas las que están planeadas en el primer año de vida, donde los niños tienen mayor riesgo de morir, tienen mucha relevancia. Nos garantiza función. Es decir, que si un niño padece una enfermedad, el riesgo de una enfermedad grave que lo lleva al hospital se disminuye mucho. De este tamaño es el riesgo para miles de menores. Lo que más preocupa a los pediatras es el aumento de casos de enfermedades prácticamente erradicadas gracias a la vacunación. En los últimos 12 meses hemos visto 3 casos de meningitis por tuberculosis, que son muchísimos porque pasábamos periodos de hasta por 5 años sin ver ningún caso. En tuberculosis, hasta el 70% de los niños quedan con alguna secuela. Me dicen, señora, tiene que conseguir el medicamento porque no puede el niño estar sin el tratamiento porque puede tener una recaída. El hijo de Selene fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en 2019. 6 meses después de haber comenzado el tratamiento en el IMSS, se toparon con la misma respuesta todos los días: no hay quimioterapia. Selene tramitó un amparo. Solo así pudo garantizar que su hijo recibiera el tratamiento. Bueno, hasta noviembre del año pasado, cuando con todo y amparo, la mandaron a pedir ayuda a las asociaciones. Me lo iban a diagnosticar recaída por el desabasto. O sea, no saben el dolor que hay en una madre después de 3 años de la lucha. Misma situación, mismo hospital del IMSS. Empezaron a sustituir unos medicamentos por otros. Ellos pues alegaban que prácticamente podrían ser los mismos y empezó a recaer. Evan, hijo de Lorena, fue diagnosticado con cáncer a los 2 años. De los médicos del Seguro Social escuchaba siempre lo mismo: no hay medicamentos, no llegó, cómprelo, consígalo. Una mamá de otra cama me donó una vincristina porque no había, entonces era uno de los medicamentos que no se podían atrasar. Y mientras Lorena y Selene buscaban quimioterapias, en el IMSS se les estaban caducando. Las tenían, pero no las distribuían. Así lo confirmó el instituto en su respuesta a la solicitud de información realizada por Latinos. Alrededor de 610,000 piezas de medicamentos oncológicos se les caducaron en 3 años. Según la cuenta de los precios de catálogo del propio IMSS, esto equivale a 540 millones de pesos. El medicamento es como la comida, tiene una caducidad. Estamos hablando de medicamento que vale por miles y que son por miles de cajitas y que si se caducan esos lotes, estamos tirando dinero. Es maquiavélico, es terrible, es un genocidio. Lo único que podía empeorar el contexto de desabasto de medicamentos que ha sacudido al país es que lo poco que sí hay, lo poco que sí se consiguió, caduque. Todo empieza, coinciden expertos, con graves problemas de logística y planeación que no se veían en sexenios anteriores, cuando farmacéuticas y distribuidores eran corresponsables de asegurar la entrega de medicamentos en los hospitales. Ahora, las farmacéuticas entregan en puntos de distribución y solo 3 empresas se encargan de surtir a todo el país. En el momento de entregar hay colas hasta de 48 horas para poder entregar el producto y esto pues obviamente complica muchísimo. Tiene que tener por lo menos 9 meses de caducidad. Pero si se crea este cuello de botella, esa caducidad se está cortando. El hijo de Lorena murió en diciembre de 2019, cuando además de no haber quimioterapias, tampoco hubo medicamentos para disminuirle el dolor. Lorena denunció por homicidio al presidente López Obrador, al secretario de Salud Jorge Alcocer, al subsecretario López-Gatell y al director del IMSS Zoe Robledo. La respuesta del instituto, que Evan siempre recibió su tratamiento. Claro, o sea, en las hojas puede venir que salió con el medicamento, que esto, pero no dicen que yo lo llevé. La gente pidiendo medicamento, ellos dicen que lo compran y termina en una bodega, en cajas, porque no tuvieron un sistema para poderlo distribuir, como dice el presidente. Esta ha sido la constante en la administración del presidente López Obrador. Desde hace 3 años, las denuncias por el desabasto se han disparado como nunca.
Acetato de glatiramero, medicamento utilizado para la esclerosis múltiple. En 3 años, caducaron 68,156 piezas. En total, de acuerdo con el IMSS, 1,000 millones de pesos. Metformina, fármaco recetado para el control de la diabetes, enfermedad que hoy es la tercera causa de muerte en México. 4 millones de piezas caducadas, cerca de 20 millones de pesos. Y la más básica de todas, paracetamol. En 3 años se caducaron en el instituto 7,113,000 piezas, 15 millones de pesos. Y si ya es un escándalo que se pierdan miles de medicamentos por una mala logística, lo es aún más que así, caducados o a punto de caducar, se entreguen a los derechohabientes. Hagit Lahuisca vive en Guadalajara, Jalisco. Comenzó un tratamiento conocido como PrEP, que ayuda a personas en riesgo de infección por VIH. El 1 de febrero de 2022, le dijeron en el IMSS que no había medicamento, que regresara 10 días después. Recibió para 3 meses, algo extraordinario en tiempos de desabasto. El problema es que las 3 cajas estaban a punto de caducar. Me subí a preguntarle a la doctora que pues sí, qué pasaba con ese medicamento y pues como que ella se quedó así como sacada de onda porque pues están entregando un medicamento que ya va a caducar y me dice, pues mira, o sea, tienen eficacia 6 meses, entonces te lo puedes tomar. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, en los últimos 3 años el Seguro Social no surtió de manera efectiva 43 millones de recetas. En 35 millones de casos, no entregó un solo medicamento. Desde hace algunas semanas, políticas y políticos de distintas corrientes de la oposición se han sentado a la mesa para estructurar lo que llaman un frente cívico, es decir, un intento de que se deje de decir en nuestro país que no haya oposición, que sí haya, y que haya nombres de cara a la sucesión presidencial del 2024. Algunas de las figuras más importantes de ese frente nos acompañan hoy en Latinos. Quiero dar la bienvenida a Cecilia Soto, Gustavo Madero y Guadalupe Acosta Naranjo, con trayectorias muy notables en la política mexicana desde hace ya muchos años, en el PRD, en el PT, en el PAN, etcétera, es decir, en distintos espacios que han sido opositores y en algunos casos gobierno también. Y la primera pregunta que tengo que hacer, Gustavo Madero, es: ¿existe la oposición en México? ¿Sí hay oposición? ¿O son un grupo de notables que se sientan a la mesa a echar unos tequilas de cuando en cuando? Hay una gran oposición, pero es una oposición difusa, Carlos. Y el objetivo del frente es construir la mayor unidad posible de esta oposición desarticulada para sacar una sola candidatura, Carlos, rumbo al 2024 por un método que la legitime esta candidatura y construya un gobierno de coalición con un programa ciudadano. Ese es el Frente Cívico Nacional. Es decir, hay en el ambiente político un poco la sensación de que hay una enorme inconformidad con el presidente López Obrador. Lo marcan las propias encuestas. Sí, es un mandatario muy popular, pero cuando preguntas qué tal lo está haciendo su gobierno, pues ya no tiene esa popularidad. De hecho, sale reprobado. Morena sale mucho más abajo que el presidente. Los aspirantes, los tapados, las corcholatas de López Obrador salen mucho más abajo del presidente. Parecería que si hay alguien que sea capaz de agrupar a toda esa oposición, tiene chance para el 24. Claro que sí. Hay que tomar en cuenta las cifras del 2021. A ver. Morena, PT Verde sacaron 21 millones de votos, PRI, PAN, PRD sacaron 20 millones de votos y MC sacó 3,5 millones de votos. Juntos la oposición somos mayoría respecto al bloque de Morena. Solo que esto no se dice mucho. No es cierto que estamos tan lejos. De aquella distancia del 18 se redujo a 1 millón de votos, sin contar a MC. Contando a MC somos mayoría. La lógica dice, vamos a buscar la unidad partidaria y más participación ciudadana. Si eso lo logramos, le vamos a ganar a Andrés en el 24. ¿Cuál sería la propuesta concreta de ustedes para ir buscando perfiles? Porque la gente dice, pues sí hay oposición, pero no hay a quién irle, pues. O sea, ¿quién es el López Obrador de López Obrador? ¿Quién es el que se va a traer cortito? Bueno, primero dejar de pensar en la escuela de López Obrador. O sea, no queremos un Tlatuani, no queremos una figura carismática semejante. Queremos construir una candidatura que vaya ganando los debates, las reuniones en los pueblos, en los municipios, en las asambleas. Y esto es absolutamente posible, es decir, es perfecta. Hay
un número de gente. O sea, es decir, una especie de precampaña de figuras panistas, perredistas, de, si se quiere sumar, MC. Elecciones primarias. Y de la ciudadanía. Y ciudadanos. Ajá. Hay una serie de iniciativas de legislaturas pasadas para tener lo que se llaman PASO, que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como las que hubo en Argentina. Ahora, esto no va a ser que se masacren por la candidatura de la oposición. Entonces, no sé, las 8, 7, 5, 10 figuras que haya de la oposición compitiendo por la candidatura. Al revés, al revés. Fíjate lo que pasó con la campaña de Ricardo Anaya. O sea, Anaya, que es mi amigo y lo estimo, Anaya llegó a codazo limpio, dejando muchos heridos en el PAN. Se fue Margarita Zavala. Etcétera. Eso es lo que queremos evitar. Lo que queremos evitar es que las candidaturas sean legitimadas por el voto, las encuestas que va a haber después de cada debate y que vaya creciendo, que vaya teniendo, digamos, un piso social. Ahora, campañas y debates entre posibles aspirantes de oposición no es exactamente lo que López Obrador quiere, porque pues en pos de la candidatura se pueden decir cosas tremendas y sacar trapitos al sol, y entonces López Obrador nomás, ya me lo imagino en la mañana diciendo, pues vi el debate ayer y mire lo que le dijo A a B y lo que le dijo C a D. Esa es la oposición en México. Sí, probablemente él quiera decir eso, pero nosotros creemos que ante el autoritarismo que estamos viviendo, el mejor antídoto es la democracia. ¿Cómo se va a elegir el candidato en Morena? Va a haber una encuesta que le van a preguntar a una persona, ¿no? Sí. Le van a preguntar ahí. Es una muestra muy robusta de uno, ¿no? Sí. Ahí va a ser Andrés. Sí. Bueno, la oposición tiene que decir allá, en el nuevo partido de Estado, se decide unilateralmente y con nosotros son los ciudadanos los que eligen al candidato. Eso ayuda a que los partidos se oxigenen, porque los ciudadanos también miran alejados a los partidos políticos, que le pongamos la principal decisión a que sean los ciudadanos los que digan la última palabra, sin duda legitimará al candidato. Allá habrá dedazo, acá los ciudadanos tienen que elegir al candidato o la candidata. Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD, decía, se le puede ganar a Andrés en el 2024. ¿Es a él a quien hay que ganarle, al presidente de México? ¿O él, o sea, sí va a estar en la boleta, no va a estar en la boleta? La estrategia, Gustavo Madero, exdirigente nacional del PAN, tiene que ser contra él, contra su gobierno, contra la figura que él escoja para ser candidato. Él va a estar hasta el último segundo manejando todo el proceso electoral para su sucesión, lo que él quiere dejar como legado. O sea, van contra López Obrador. Es que él está manejando, y ya estamos en un momento, Carlos, que hay que acreditarlo, hay que registrarlo. El Andrés Manuel del segundo, la segunda mitad de su mandato, ya le vale gorro la ley, las formas. Ya estamos, ahora sí, con un descaro que ya permite que se vaya el general comandante de la Guardia Nacional uniformado a un acto proselitista y su secretario de Gobernación también. Y él diciéndole a la Corte, y no me digan que la ley es la ley. Ya estamos diciendo, estamos en otras reglas del juego, Carlos. Es muy peligroso. Y lo que tenemos que combatir es la narrativa, que es muy poderosa, pero que se está estrellando contra la realidad. Su narrativa, que es muy bonita y convenció a muchos porque toca temas sensibles del nacionalismo, lo que no está dando son resultados. Entonces, nuestro aliado son la realidad que no está dando resultados, pero tenemos que construir el proyecto alternativo. Y ese es nuestro reto. Él ya viene un poquito de bajada. Nosotros lo que tenemos ahora es que construir la alternativa. No con una persona, sino con una unidad, con un método y con un proyecto. Cecilia Soto, ex candidata presidencial, ¿y realmente se pueden unir? O sea, se ha visto el esfuerzo de PAN, PRI, PRD, pero MC no parece querer entrar en ese mismo saco y dice, yo no tengo por qué pagar los costos políticos de ustedes que ya fueron gobierno y lo hicieron mal. ¿Se puede? Claro que se puede. Depende del ambiente, de la opinión pública que obligue a MC a decir es ahora o nunca, porque es ahora o nunca. Es decir, si no se ganan las elecciones del 24 por la oposición y se consolida este gobierno, este proyecto, que es un proyecto engullido por López Obrador, ¿no? ¿Quién sabe cuándo vayamos a tener democracia? Es decir, va a desaparecer el INE, van a desaparecer los órganos autónomos, va a haber el proyecto que se... Eso es mucho más que una sucesión presidencial. Es mucho más que la sucesión presidencial y como decía Gustavo, esto que vimos el sábado es una probadita
de lo que están dispuestos a hacer. Es decir, es la idea de que un proyecto revolucionario no tiene por qué reconocer las leyes del proyecto burgués que le antecede, ¿no? Entonces hay que destruirlo, hay que destruirlo. Nosotros creemos que esta idea de que es ahora o nunca va a hacer pensar a los compañeros de Movimiento Ciudadano el papel que pueden jugar. Bueno, en el fuera máscaras de López Obrador, que ha decidido ya mandar a un general del ejército a hacer campaña por Morena, decir como que la ley es la ley, yo impongo mi voluntad, pues lo que estamos viendo de cara a la revocación de mandatos es tremendo. O sea, si López Obrador estuviera en la oposición, estaría denunciando a López Obrador por fraude electoral. ¿No? Es decir, por la movilización de recursos del Estado, de recursos públicos, beneficiarios de programas sociales, para llevarlos a votar. Tuviera tomado Reforma, sin ninguna duda. Se la tomaría a él mismo. Él mismo. Él mismo, se autotoma. A veces se toman la tribuna los de Morena en la Cámara de Diputados, no dejan de dar ternura. Andrés Manuel quería la reelección, Carlos. A mí me dijo en el 2001, platicando con él, Guadalupe, a mí denme por muerto. Y mira dónde anda el muertito. Él ha dicho que no quería reelección. Claro que la quería, pero no tiene los 2/3 para lograrlo y hoy está poniendo en crisis al INE. Si no logró la reelección, quiere maximato. Quiere seguir gobernando desde su rancho, que está un poquito lejos, pero hasta allá van a ir a consultarle. Entonces, nosotros tenemos que entender que este es un proyecto transeccional, donde él, este proceso del próximo domingo, lo quiere para legitimar su mandato único en el movimiento, que lo unjan como el líder transeccional. Un Plutarco Elías Calles. Un Plutarco Elías Calles. No, por favor. Por sonorense. No insulten a sonorense. Bueno, yo he dicho, fíjate que su héroe no es Madero. Toma en cuenta que es el primer presidente de la República desde hace 112 años que vuelve a estar en la boleta siendo presidente. La última vez fue cuando jugó Díaz contra Madero. 112 años después, él contra él. Porque no tiene a nadie, porque nadie pedimos que se vaya, porque él quiere que le hagan un altar y ser el jefe del movimiento. A eso nos estamos enfrentando. Gustavo Madero, ¿no es tarde ya, considerando cómo está posicionado Morena, las gubernaturas que puede llegar a tener para la elección de 2024, el hecho de que se hable, pues que sí, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ebrard, incluso Monreal, etcétera, y de la oposición, no entra tarde la oposición a esta pelea, ¿no? Pues estamos cuesta arriba en los tiempos, Carlos, pero yo te diría que hace 6 meses yo estaba muy pesimista y hoy estoy muy optimista. Yo estoy actualizando. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos 6 meses? Todo está cambiando. El humor social, te digo, yo creo que desde la Casa Gris se le dio a Andrés Manuel. Algo tuvo que ver aquí lo de la Casa Gris. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién sacó eso? El centro de flotación fue afectado en el centro y empieza ya un cambio muy consistente de pérdida de confianza y de credibilidad de su impoluta... o sea, la gente empieza a decir, ya no te creo. Ya le saca raíz cuadrada al presidente. Ahora, el reto, Carlos, es que esa gente que votó de buena fe por él, los 30 millones, muchos, te voy a poner 10 millones, ya le sacan raíz cuadrada, pero todavía no tienen... Dicen, yo no me voy al PAN, yo no me voy al PRI, yo no me voy al PRD. No tienen a dónde irse. Entonces, lo que tenemos que construir es el proyecto alternativo. Él ya está haciendo su chamba. Ya la chamba de la caída de la credibilidad está avanzando. Lo que nos falta ahora nosotros construir hacia dónde capturar el desencanto con un proyecto que tenga potencia, no de un candidato, Carlos, porque la gente busca siempre el caudillismo, el tlatoani, y el reto es más canijo que ese. Necesitamos hacer una autocrítica de que hemos sido gobierno y no resolvimos los grandes problemas de México. O sea, tenemos que hacernos cargo de la propuesta que sí atienda los problemas que señaló Andrés Manuel en su campaña, pero con políticas públicas que lo resuelvan y no con un populismo autoritario como él. A ver, un juego así rápido. ¿Quién va a ser el candidato o la candidata de Morena al 2024? Claudia. No tienen duda. Ninguna. Mi hermano Broso dice que no, que él está seguro que al final se la van a quitar a Claudia porque Claudia no levanta, porque López Obrador es muy machista y al final se la van a dar a alguien más. Es que no levanta a nadie. Él no deja crecer a nadie. Todo el escenario político nacional es Andrés siempre. Que Claudia Sheinbaum sea
la candidata de Morena en el 2024. ¿Es una buena noticia para la oposición? Sí, no me la distraigan. Déjenla y que le sigan echando porras, haciendo mítines de arranque de campaña como el de ayer. No me la distraigan. Déjenla. Hay nombres en la oposición. El otro día salió una encuesta que ponía como el opositor mejor posicionado de cara al 2024 a un joven presidente municipal de un lugar que tiene 100,000 habitantes. Es Monterrey. Pero a ver, no piensen ustedes en el Monterrey. No. El municipio de Monterrey es el mero centro de chiquito. Y es Luis Donaldo Colosio, que apenas ha sido diputado local y presidente municipal. Pero claro, se apellida Colosio, ¿no? Y se llama Luis Donaldo. Y se llama Luis Donaldo. ¿Esa es hoy la mejor carta de la oposición? Yo lo que creo es que el efecto Boric de Chile a mí me gusta. Yo creo que sí va a ser un joven fresco y la gente gusta eso. Y por eso Luis Donaldo sonó bien. No creo que acabe siendo él, pero algo similar sí la gente nos está pidiendo. Que un perfil fresco, un perfil diferente. Sea business as usual, tiene que ser una propuesta disruptiva, Carlos. Y en ese sentido va a haber sorpresa, yo creo. Tenemos que estar abiertos. No puedes. Ahorita lo bueno es que no estamos apoyando un candidato. Eso nos permite entrar con una apertura para construir un proyecto. Y eso lo hemos hablado con los presidentes de los partidos y eso nos ayuda muchísimo a construir la unidad. Cuando yo reboté con algunos colegas la idea que tenían ustedes para ver qué pensaban de pues, hacer esta precampaña de la oposición con debates, con disputa, con urnas, etcétera. Algunos dijeron, bueno, sí, interesante, un método democrático, pero otros me dijeron, ¿por qué no mejor se ponen de acuerdo entre ellos, se evitan el pleito, sacan a uno y de una vez a enfrentar a Morena? Pero es lo mismo, es decir, unos cuantos son los que deciden para que muchos decidan sobre lo que decidieron unos pocos. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Lo que queremos cambiar es que no sean cúpulas. Es decir, ¿se ponen de acuerdo todos? ¿Cúpulas? No. La unidad es indispensable, pero no es suficiente. Necesitas también legitimar al candidato. Si con la sola unidad ganáramos, si con la sola unidad emocionáramos a los ciudadanos, pero no, los ciudadanos están críticos y qué bueno. Oye, hace unos días... Ese va a ser el reto, a lo mejor obtener la legitimidad sin perder la unidad, ¿no? Exacto. Unidad y legitimidad. Nosotros no vamos a echar a perder la unidad. Si el método finalmente no es el que logre lo mejor, no vamos a echar a perder la unidad. Pero quisiéramos tener un candidato o candidata legitimado. ¿Y cuándo empezaría este ejercicio? El proceso es que surjan nombres de, vamos a decir, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Ciudadanos, y que juntes 10, 12, 15, y que empecemos a viajar por los estados haciendo una reunión al mes sobre algún tema, la energía, la salud, irlos viendo cómo se comportan, quién tiene piernas de jinete, quién va creciendo, y después terminar con un grupo más reducido y esos que vayamos a una elección que organice el INE, solicitada por los partidos, se puede hacer, y que... ¿Y eso sería cuándo? 2023, me imagino. Ya estamos hablando de septiembre de 2023, pero esto es para formar un gobierno de coalición que ya está en la Constitución, Carlos. Estos cambios ya están en la Constitución. Queremos acercarnos más a un régimen semiparlamentario, donde no sea un presidencialismo, sino haya un proyecto... Como equipo. Como equipo. Y alinear los incentivos. Ese es el reto. Mira, el Sí por México fue muy bueno, pero fue insuficiente. Queremos poner el componente que le hacía falta. En el 2021, si hubiera sido elección presidencial, hubiéramos perdido la presidencia. Entonces nos faltó algo. Tenemos que ver ese complemento y creemos que es la participación de la ciudadanía y la legitimidad de los candidatos. Les agradezco muchísimo que hayan venido a Latinos a conversar de este proyecto. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, una ex candidata presidencial y 2 exdirigentes nacionales de los partidos en este frente opositor. Que le vaya bien en su consulta y ojalá después de ella ya se ponga a gobernar. Nos vemos después de las vacaciones.